Hemos hablado en toda esta temporada, el año pasado, aún los meses que ya hemos transitado en este mes o en este mes de marzo, y en todos estos meses primeros del año 2021, y hemos hablado de muchos tópicos y de muchos temas importantes. Ahora, hay una promesa, y lo hemos hablado el año pasado. He dedicado 2 o 3 mensajes hablando de este aspecto. Pero lo que tenemos en el nombre de Jesús es entender cómo la gente se puede sobreponer o puede vencer o puede ser libre de un estado de ansiedad ante los acontecimientos y lo que está sucediendo de diferentes formas y maneras en el mundo en la hora que estamos viviendo. Lo más importante de todo esto, que hay un principio divino. El principio es que conecta el acercamiento, la venida de Cristo, con la condición en que la humanidad vivirá, que serían días de ansiedad. Por eso que el Señor dice: por nada estéis afanosos. En otra versión dice: por nada caigáis en ansiedad. Aún mismo Jesús, cuando habla en su bosquejo profético del capítulo 24 de Mateo, uno de los textos bíblicos que ahí notamos es cuando él dice que los hombres desfallecerán a causa de las consecuencias que vendrían de repente sobre la faz de la tierra. O sea, somos conscientes que uno de los enemigos más sutiles para, en alguna medida, debilitar la fe de los creyentes y de los cristianos, no solamente estamos hablando del mundo secular, sino una batalla que muchos creyentes cristianos en el mundo entero también están librando, y es con relación a la ansiedad. Lo importante de todo eso es que hay maneras y formas que Dios nos da respuesta de cómo alcanzar victoria para sobreponernos o para poder vencer toda ansiedad, porque la ansiedad lleva a un estado de preocupación cada vez mayor. La preocupación tiene consecuencias y deterioros en muchos aspectos, no solamente en el aspecto de nuestros pensamientos, sino aún en el afecto de lo que puede producir el estado de preocupación, ansiedad en nuestro cuerpo físicamente. Por eso necesitamos entender que hay una manera muy importante, y es: debemos de invertir un valioso tiempo en pensar el plan que Dios ha asignado sobre ti y sobre mí. El plan que es establecido en la soberanía y en el gobierno de Dios. No puede usted perder el tiempo que está establecido en Dios con relación al futuro de su vida y de mi vida, de su familia y de mi familia. No podemos bajo ningún concepto permitir que un estado de ansiedad, como aquellos que no tienen esperanza, nos agobie a tal punto de perder la certeza y la seguridad del plan futuro que Dios ha prometido sobre cada una de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que no podemos desperdiciar nuestro tiempo. Escuche bien: no desperdicies tu tiempo inquietándote por las cosas que de alguna manera no puedes controlar. Porque algunas veces intentas de inquietarte por algo que sabes tú mismo que no puedes controlar, que no puedes dirigir, que no puedes tomarlo en tus manos y acabar con eso. O sea, lo que Dios nos está mostrando en la verdad aplicada en los textos que hemos leído, el Señor está cerca, pero dice, conectado a esa promesa, es que por nada estéis afanosos. O sea, no podemos desperdiciar, repito, nuestro tiempo inquietándonos por cosas que no podemos realmente resolver ni podemos controlar. O sea, si tú y yo continuamente asimilamos realmente podríamos decir así, cabe la palabra, una dieta diaria de ser nutridos y alimentados
por las noticias que oímos, escuchamos y vemos, las noticias por televisión, por las plataformas digitales, por los diferentes medios que podamos nosotros mencionar, eso produce y desarrolla un estado agobiante de ansiedad. Cuanto más vemos las noticias, cuanto más escuchamos las deplorables condiciones negativas del mundo, pareciera como que la ansiedad entra en un estado de efervescencia y no sabemos cómo salirnos de ello. Pero lo más maravilloso es esto, que no podemos vivir con una dieta de todo lo que nos están diciendo. La mayoría de los reportajes, escuche, la mayoría de las noticias enfocan todos sus sucesos en cosas lamentablemente negativas, todo aquello que anda mal, pero aparte de eso distorsionan el concepto de la verdadera y genuina autenticidad de la verdad y la alteran mezclándose con conceptos que ellos mismos están creando. Por ejemplo, hoy más que nunca, y de eso lo voy a ver en la temática que hemos estado abordando, pero hoy en día prácticamente es más fácil crear falsos vídeos con rostros e imágenes de personas, porque la tecnología ha avanzado de tal manera que hoy en día no sabemos distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que es una falsa imagen alterada totalmente por la tecnología, como es a través de diferentes aplicaciones. Hoy en día se pueden crear falsos vídeos, colocar rostro de una persona o dar vida a otro cuerpo. Por ejemplo, la promoción que está viendo hoy en día es: no te puedes olvidar de aquellos que ya han fallecido, de aquellos que han muerto, de aquellos seres que tú has perdido. La manera de poder interactuar con ellos es: usa esta aplicación. Si tienes fotografía, coloca el rostro de ellos y le vas a dar vida y vas a estar interactuando y hablando con ese familiar que ya hace muchos años partió de esta tierra. O sea, hay muchas cosas. Así que todo lo que estamos hablando está de una perspectiva bíblica. Así que necesitamos entender que la impresión que el enemigo quiere producir en la iglesia es como que todo está fuera de control. ¿Me están escuchando? Como que todo está fuera de control y que nadie puede controlar el asunto. Pero cuando nosotros tenemos una clara, definitiva revelación de una sólida perspectiva bíblica de lo que Dios dice en su palabra, cuando vemos los eventos que están aconteciendo, podemos entender que todo está sucediendo según el plan de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo yo no puedo ser inquietado por la ansiedad? ¿Cómo yo no puedo ser inquietado y oprimido por la preocupación? Es saber y entender que todo lo que está sucediendo no según el plan de los hombres, ni según el plan de Satanás y los demonios, sino que todo está sucediendo según el plan divino de Dios. Por eso que necesitamos entender que la clave para ser fortalecidos en Dios y vencer la ansiedad y el estado preocupante reinante en este mundo actual es tener claramente una mayor capacidad de conocimiento en la perspectiva bíblica y profética que Dios nos revela por su palabra gloriosa. Menos palabra, más ansiedad. Menos palabra, más preocupación. Menos conocimiento profético y bíblico, entonces somos conllevados a un estado de desesperación, pensando que todo está fuera de control. Pero no. Todo está sucediendo según el plan de Dios, nos guste o no nos guste. Pero necesitamos confiar en que Dios existe y que su poder es ilimitado, y que tu vida y mi vida, tu familia y mi familia están en las manos del Dios a quien amamos y servimos. No podemos dejar de hacerlo. Por eso que cuando hablamos de calamidades, no solo es una indicación. Algunos dicen, cuando hablamos de la condición que vive el mundo, pareciera que es una indicación que Dios ha perdido el control de todo. Y es todo lo contrario. En el universo no hay una competencia. Escuche bien, en el universo no hay una competencia entre el bien y el mal, en donde no sabemos el resultado y cómo va a terminar la cosa. Las consecuencias son ciertas
y avanzan según lo que Dios ha programado en su diseño divino. Amén. Por eso que necesitamos tener la fe, no en la circunstancia, la fe en el poder de Dios, en una clara, genuina y auténtica comprensión de poder discernir que la palabra nos ayuda a superar la preocupación y la ansiedad, no importa el grado de esta. Así que en el nombre de Jesús, cuando el enemigo me quiera atacar o te quiera atacar con ansiedad, ve y comienza a leer las promesas de Dios y entra a discernir la profundidad de la revelación de la Biblia y comienza a entender la planificación profética de Dios, y te vas a dar cuenta y te vas, aleluya, vas a llevar tu vida a un grado de convicción tan importante que vas a discernir y entender que no hay una competición entre el bien y el mal. Hay una batalla, hay una lucha, hay una confrontación, pero al fin y al cabo el que prevalece siempre es Dios, porque Dios es el que tiene el poder de toda autoridad. Aleluya. Por eso que necesitamos, diga que está subido, hay que creer en la palabra. Yo no puedo creer en lo que veo, no puedo creer solamente en lo que oigo y desesperarme. Tengo que creer en la palabra, porque la Biblia está lleno de acontecimientos proféticos, eventos que tienen que suceder. Y cuando estos eventos están sucediendo, pareciera que hay una lucha interna dentro de nosotros, como tratando de impedir para que eso no suceda, cuando ya Dios nos advirtió de una forma anticipada, clara y evidentemente notoria. Como que hay una lucha interior, como que nos sublevamos, como que decimos, oh Dios, no puede ser, no puede ser. Y Dios te está diciendo, ¿te recuerda? Esto es lo que he hablado a través de mis palabras, esto es lo que dice la palabra profética. Por eso que una iglesia que tiene el espíritu de la profecía es una iglesia que camina no en la condición de la preocupación y ansiedad, sino que camina en la dependencia, relación, aleluya, confianza y seguridad en el Dios que sirve y ama. Porque la vida está llena de acontecimientos proféticos, eventos que tienen que suceder. El cumplimiento está en el cumplimiento de lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. En las profecías, sí, en las profecías. Porque en las profecías Dios habla acerca de su poder. Y también las profecías dan la autenticidad y la validez a lo que significa la autoridad de las escrituras bíblicas. Aceptar la Biblia como una autoridad nos brinda un estado de confianza, sobre todo lo que tiene que ver con los acontecimientos que están ocurriendo y los que van a ocurrir. Los que están ocurriendo y lo que van a ocurrir. Es decir, nos da una confianza plena que todo está bajo el gobierno del diseño de Dios. Tú y yo, una de las cosas que tenemos que orar y clamar a Dios por el espíritu de gracia y de revelación es poder comprender el plan original de Dios que Dios ha establecido por su palabra. La iglesia no puede desconocer eso. Usted tiene que tener, y hemos hablado el año pasado, si ustedes recordarán, hemos hablado cuando miramos las cosas de una perspectiva divina y no humana. Cuando miramos las condiciones y los acontecimientos de una perspectiva en la revelación de la palabra y no en el conocimiento de la versión de lo que oímos, escuchamos a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces necesitamos obtener, iglesia, una perspectiva de comprensión, el conocer de una forma clara lo que es el plan de Dios para nuestra vida y cómo se va desenvolviendo ese plan de Dios según la profecía bíblica. Por eso que es importante hablar de profecía. Algunas personas piensan que hablar de profecía es un tema muy tedioso. Algunos quizás no le dan el valor necesario. Pero dice la Biblia que el espíritu del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para entender esto, tenemos que entender que la palabra del Señor, la Biblia, cuando leemos el libro de Apocalipsis, donde se descorre el velo de lo que Dios quiere mostrar a la iglesia, podemos entender de una panorámica perspectiva divina de Dios lo que es el entender la profecía bíblica. Ahora, quiero enumerar algunos puntos esenciales y muy importantes. Una de las cosas que estamos hablando con relación a esto
los principios esenciales de la profecía bíblica tienen que ver en la manera como responde a ciertas preguntas que tú y yo nos podemos hacer. Número uno, ¿por qué inspiró Dios a los autores de la Biblia para que escribieran tantas profecías? ¿Por qué? Conforme dice Pedro, que los santos hombres de Dios lo que hablaron fueron porque fueron inspirados divinamente por Dios. Por eso que ninguna profecía es de interpretación privada, porque solamente el Dios que lo reveló por su Espíritu es el Dios que nos da la revelación para entender y comprenderla, aquellos que tenemos su Espíritu. Entonces, la pregunta es: ¿por qué inspiró Dios a los autores de la Biblia, hombres que Dios seleccionó de una forma extraordinaria y los apartó para Él y le reveló los misterios profundos del acontecer de la historia de la humanidad? Antiguo o Nuevo Testamento, profecías de mayores o menores profetas, o profecías de el mismo Señor, como lo hemos predicado muchas veces, o del mismo apóstol Pablo, o de otros apóstoles que estuvieron hablando acerca de todo lo que tenga que ver con el marco profético. Ahora bien, la segunda pregunta podría ser: ¿por qué, además de revelarnos la manera como Dios interviene en los asuntos del hombre, también nos explica por qué lo hace? Es maravilloso. Es maravilloso que cuando estamos y comenzamos a compenetrarnos en la perspectiva profética de Dios, no solamente que Dios nos muestra el plan en las edades, sino que nos muestra y nos explica a Dios, un Dios de soberanía, de gobierno y de autoridad, un Dios omnipotente en toda capacidad de omnisciencia y omnipresencia. Le place revelarnos a nosotros realmente el por qué hace lo que Él está haciendo. Dios no deja nada al azar, no deja nada sin respuesta. Cuando oramos a Dios y cuando escudriñamos las Escrituras, Él nos da la respuesta que necesitamos, porque Dios no deja nada al azar. Dios da el por qué está haciendo lo que está haciendo. De hecho, la profecía revela muchos detalles del gran propósito de Dios. Cuanto más estudiamos esta temática, más conocemos realmente el propósito de Dios. Explica cuál es la actividad divina dentro del ámbito humano y por qué Dios hace lo que hace, y nos explica la razón por la cual Dios hace lo que hace en el ámbito del ser humano, y cómo toda esta actividad divina se relaciona con el plan de Dios hasta llevarlo a su cumplimiento pleno y perfecto. Diga, pleno y perfecto. Examinemos por un momento, porque en este marco de estas preguntas que estoy haciendo, tenemos principios y temas que debemos de discernirlo. Porque estos son claves para ser libre de la ansiedad. Que en lugar de vivir igual que el vecino de al lado, o del vecino del frente, o del compañero del trabajo, el compañero de la universidad, o el compañero del estudio, nosotros tengamos unas actitudes completamente opuestas a lo que predomina y reina en el ambiente de la sociedad actual. Es importante entender que hay principios y temas proféticos que nos arrojan luz para ser fuertes y no ser vencidos ni por la ansiedad ni por la preocupación. Y esto es muy clave. Esto nos ayuda evidentemente a despejar las dudas que muchas veces Satanás coloca en la mente de muchos creyentes. Esto hace posible que entendamos muchos aspectos de la profecía, porque de lo contrario vivimos aislados, desconociendo al Dios que da respuesta en todo lo que realmente nosotros nos preguntamos. El primer y punto principal de la profecía es el principal centro de la profecía, es Jesucristo mismo. Si Jesucristo es el centro de la profecía, sabiendo que el día de Él se acerca, yo no tengo por qué vivir en ansiedad y preocupación igual que el resto del mundo. Porque a medida que comprendo, estoy entendiendo que Él se acerca en busca de mi vida y en busca de todos aquellos que aman su venida. La Biblia dice aquellos que aman su venida. Quiere decir que si hay alguien que ama su venida, es la iglesia. Quiere decir que también hay gente que no ama su venida, los que están en un estado de perversión y degradación progresiva, no aman su venida. Pero hay un grupo que sí aman su venida.
a esos que el Señor le revela la profundidad de lo que es el hecho de no caer en ansiedad y preocupación, Jesucristo es lo que contiene la gran parte de la profecía que Dios inspiró en toda su palabra. La Biblia está inspirada y está relacionada con las dos venidas de Jesucristo. La primera venida de muerte y sacrificio y resurrección, y la segunda venida está relacionada. Es decir, lo que el Padre revela, Antiguo y Nuevo Testamento, está revelada con las dos venidas, primera y segunda venida. Las profecías explican la necesidad tanto de que hubo necesidad de que Él muriera en la cruz y que resucitara entre los muertos, como la segunda, que es el plano divino de Dios para la humanidad, que Él regrese y establezca su reino de 1000 años de justicia y paz. Es decir, el propósito del Dios el Padre por medio del Espíritu Santo, demostrarnos que Jesús es el centro de la profecía. Y cuanto más conocimiento de la profecía tenemos, más conocemos a Jesús. Porque Jesús es el Mesías prometido en la profecía. Pero Jesús también es el Rey reinante, el que reinará sobre todas las naciones del mundo, producto de la profecía. O sea, hay ocasiones, en muchas oportunidades, que los apóstoles mismos citaron profecía específica que ya se habían cumplido. Pero también tenemos un sinnúmero de profecía en la que habla Pablo, en la que habla Pedro, en la que habla Judas, en la que habla Santiago, que todavía no se han cumplido, que estamos camino a la proyección de ese cumplimiento. Pero todo gira en torno de Jesucristo. Por eso que también las personas, la Biblia, de una forma consecuente en el Nuevo Testamento, nos habla muchas veces acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Te das cuenta que todo gira en torno de Jesucristo? Por eso que es muy natural para nosotros, iglesia, que nos hagamos un sinnúmero de preguntas acerca de las profecías. ¿Qué tiene que ver con su segunda venida? Porque son predicciones que cada vez son más cerca, que están más próximas a nosotros. Y puede afectar nuestra vida, incluso afecta nuestro futuro. Cuando tú más conoces lo que te estoy hablando en el factor profético y dices que Jesucristo es todo lo que el Padre realza en la profecía, te estás, aleluya, incluyendo tú, y me estoy incluyendo, y estamos incluyendo a la iglesia de Cristo, sabiendo el futuro inmediato que nos está guardando a cada uno de nosotros. Por consiguiente, entonces, hablar de este tema, lo primero que debemos de discernir es que la primera clave para entender, iglesia, la profecía bíblica, es reconocer que casi toda la profecía se relaciona directamente en la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad de un personaje principal que se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es el centro de la profecía. Y como Él es el centro, no hay por qué temer. Aunque Jesucristo no se le mencione quizás en algunos pasajes, específicamente en los pasajes con la palabra en sí Jesucristo, hay una revelación que nos indica que se refiere a Jesucristo. Por ejemplo, la gran promesa profética del Salmo número 2. ¿Quién leyó el Salmo número 2? El Salmo número 2 nos está hablando acerca, ese Salmo nos habla todo acerca de Jesucristo, donde el Padre dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia a toda la nación de la tierra. Esa es una promesa que se va a cumplir en la persona de Jesucristo proféticamente. Pídeme y te daré toda la herencia a todas las naciones de la tierra. Algunas veces solamente pensamos que eso es una profecía o es una palabra promesa para la iglesia, pero en realidad es una promesa muy enfática para la persona de Jesucristo. Por consiguiente, necesitamos entonces entender que aunque a Jesucristo no se le mencione en el Salmo número 2 con la palabra Jesucristo, sí se refiere a Jesucristo. Él es la figura central, iglesia, de la profecía bíblica. De hecho, uno de los propósitos principales de la profecía es revelar el propósito por la cual Jesús vino del Padre. Después de que Jesús resucitó de la muerte, que aprovecho para decirle que el día 2
viernes vamos a tener un culto especial. Aleluya, gloria al Señor. Estaremos hablando del poder glorioso de la crucifixión. Y el día domingo 4 estaremos teniendo un culto de gloria, de resurrección, de alegría y de celebración, porque el que, aleluya, murió está vivo. Y es importante que saquemos el día viernes 2 y el domingo 4 para estar en el culto y celebrar no la muerte sino la vida. Entonces volvamos y retomemos el tema. Después de que Jesús resucitó de la muerte, dejó esto bien claro para sus discípulos. Y nos deja bien claro para ti y para mí en esta mañana. Estoy muy temprano, son así, de acuerdo a lo que me muestra el reloj que estoy viendo, son las 11:57 minutos. Quiere decir que tengo una hora más para predicar. Qué bueno. Yo digo lo que mis ojos ven. Entonces, estas son las palabras que os hablé, dijo el Señor. Escuche, mira lo que Jesús dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros su iglesia. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. ¿Que se cumpliese qué? Jesús estaba hablando a sus discípulos. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta? Cómo todo el contenido de toda la expresión, aleluya, de la biblioteca maravillosa que son los libros maravillosos Antiguo y Nuevo Testamento, nos está diciendo que todo hablan acerca de él. Entonces dice la Biblia dice, entonces cuando Jesús le dijo esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hay una connotación, hay un principio, hay un misterio escondido en este texto bíblico que acabo de mencionar. Dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Significa que cuando tú más revelación bíblica, profética tienes acerca de Jesucristo, tu entendimiento será abierto. Vas a percibir claramente lo que está sucediendo. No te vas a atemorizar por nada. No te vas a llenar de ansiedad por nada. La preocupación no será parte de tu presente ni de tu futuro. Porque ha entendido, y Dios el Padre a través del Espíritu Santo, por medio de la comprensión de que Jesucristo es el centro de la profecía, tu mente será despejada para tener entendimiento. Y ahí vas a caer en la gran promesa extraordinaria que los entendidos entenderán lo que está sucediendo. Tienes que ser entendido. ¿Y cómo somos entendidos? Cuando nuestro entendimiento es abierto, sin reconocer la función, sin reconocer el desarrollo de Cristo en la profecía. Sus discípulos y nosotros, su iglesia, que también somos su discípulo, no podremos comprender nada de lo que está pasando. Alguien le está hablando el Señor, y alabo al Señor por aquellos que está hablando, y aquellos que todavía le produce un poco quizás de pregunta, de interrogancia. Pues permita al Señor que rompa todo ese esquema humano natural, de razón humana, y comienza a entender el plan original de Dios. Pero la mayoría de las profecías que tienen que ver con Jesucristo, con su iglesia y con el mundo, la mayoría nos hablan acerca directamente del futuro. Trata de una manera directa o indirecta acerca de la misión y de la obra de Jesús en el futuro. Aleluya. Por eso que tenemos que estar en medio de la prueba, de la batalla, de la confrontación que estamos diariamente confrontando. Tenemos que estar muy claros, saber en quién confiamos, saber para quién vivimos, y saber que hoy y mañana y el resto de nuestros días le pertenecen a Él. La mayoría de las profecías tienen que ver con esto. Por eso es
importantísimo entender que lo principal de la profecía, digo conmigo, es Jesucristo. La otra parte principal de la profecía es el reino de Dios. O sea, es el tema central de la profecía. Si Jesucristo es rey, evidentemente que tenemos que reconocer que hay un reino. Nunca existe un rey si no hay un reino. El reino es una, aleluya, una evidencia de que existe un rey. No es reino de tinieblas, no es reino de muerte, no es reino de desesperanza, es un reino de luz, es un reino de vida abundante y eterna, y es un reino de triunfo, de conquista y de victoria. Por eso que el enfoque profético de Jesucristo en el reino de Dios su Padre, durante su ministerio Jesús iba a todas las ciudades y aldeas predicando. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Lo que predicaba era el evangelio del reino de Dios. Lea Lucas 8:1 y vas a encontrar que lo que el Señor iba por donde quiera hablaba del reino de Dios. Y como decía Esteban predicando el día viernes, no es el reino de Roma, no es el reino griego, no es el reino de Babilonia, no es el reino de Egipto, es el reino inmutable de Dios a través de las edades y por la eternidad. Él predicó el reino de Dios. Y voy terminando y cerrando con esto final. Después de su resurrección, volvió a sus apóstoles y se presentó, dice la Biblia, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca, vuelve otra vez, aún el Señor en cuerpo glorificado, perfecto, vuélveles otra vez a hablarle acerca del reino de Dios. El reino de Dios es el tema central del mensaje de Cristo. Es más, casi toda la profecía bíblica está relacionada de una forma o de otra al reino de Dios, con la instauración de un gobierno y una autoridad máxima que se llama Jesucristo sobre todas las naciones, en el reino literal que Él solamente, como promesa del Padre, establecerá en la tierra. Así que es lo que dice el profeta Daniel: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. A mí me inspira, me fortalece, me hace libre de la ansiedad y de la preocupación, porque he entendido que Dios el Padre levantó un reino que nunca será destruido, y yo soy parte de ese reino. No sé si tú te identificas como parte de ese reino. Y terminando eso que dice en verso 44 del capítulo de Daniel, entonces dice: no solo que no será destruido, es que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te llena de ansiedad? Hoy el Señor te da la respuesta. Es evidente que esto es algo que podemos ahondar aún más profundamente, pero solamente quiero decirte en esta hora: la venida de Él está cerca. Pero a medida que contemples esa verdad innegable, ámale a Él profundamente. Ama su santidad, ama su pureza, ama su relación. No vivas en la tendencia que viven los humanos y aún aquellos que bajo cierto parámetro de duda dicen ser cristianos, pero no viven de acuerdo con el diseño de una imagen y de una identidad en la que Dios ha formado nuestra vida. Ponte de pie. Ahí donde estás y dile: Señor, quiero ser libre de toda ansiedad. Quiero ser libre de todo agobio. No quiero pensar como los demás, ni quiero vivir como los demás. Quiero ser diferente.
Porque una de las cosas que entiendo es que tu reino jamás será destruido. Y que tú consumirás y destruirás, aleluya, todos los reinos que los hombres han intentado levantar a través de la historia humana. Oh, aleluya. Aleluya. Dile: Señor, dame entendimiento. Ora, Señor, que el Señor abra su entendimiento. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque alguna vez predicamos la temática profética, hablamos sobre todos estos temas, y como que a personas como que están, como que su entendimiento está cauterizado, está oprimido. No hay una clara, evidente y notoria convicción de lo que el Señor da. Y si hay una promesa reinante en la palabra, multitudes de promesas en profecías bíblicas, de textos bíblicos, llévese esto en su corazón. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Te amo, Señor, te adoro. Uno que nunca pasará. Un reino que jamás será destruido. Señor, da una revelación y marca de una manera gloriosa el discernir y entender que hay un sinnúmero de promesas y de que es necesario que todo siga conforme tu plan original. Algunas veces, Señor, humanamente como que no agrada mucho el poder decir que tú estás llevando a cabo tu plan original. Porque la mente del hombre, la mente de la mujer, la mente del ser humano se cierra en sus propios límites, se cierra en sus propias condiciones y solo piensa en la trayectoria de una vida fugaz y pasajera que vive en la tierra, sin pensar jamás en la preparación eterna espiritual contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, trae una unción de gloria. Y así, Señor, cuando tú le dijiste a aquellos discípulos, porque lo que habló Moisés, lo que habló los profetas y los salmos acerca de mí se ha cumplido. Este es el cumplimiento de todo lo que se habló acerca de mí. Señor, gracias, porque estamos conectados con el espíritu de revelación. No queremos, Señor, palabra de sabiduría y de conocimiento natural del ser humano. Queremos, Señor, la conexión de lo que viene del trono, lo que viene directa y genuinamente como resultado de la revelación de los misterios dados a conocer a tu iglesia. Y cuando tú le dijiste a tu discípulo que las profecías en ti se habían cumplido, tu palabra dice que el entendimiento de ellos fue abierto. Si la iglesia entendiera, Señor, que el meditar, reflexionar, el pensar en toda la panorámica profética es un indicativo y es un principio divino en que el entendimiento es despejado y es abierto, Señor, muchos estarían viviendo en un estado diferente al que están experimentando.
No serían arrasados cuesta abajo, ni confundidos, ni debilitados en su fe y en su relación contigo. Serían levantados en una posición de victoria, entendiendo y sabiendo, Señor, que tú eres el Señor de hoy y eres también el Señor del futuro. Que delante de ti no hay nada que se pueda, Señor amado, aleluya, revelar o prevalecer. Porque aún tú dijiste a tu iglesia que las puertas del Hades, del infierno, de Satanás, de los demonios, de los espíritus, del engaño, de la muerte, de la miseria, de la tiniebla, no pueden prevalecer contra tu iglesia. Tu iglesia se levanta bajo una revelación profética. Tu iglesia se levanta bajo un conocimiento profético, Señor, que rompe los esquemas naturales del gobierno mundial, que rompe los esquemas, aleluya, de todo intento malévolo, infernal, demoníaco, estratégico de las tinieblas para tratar de confundir a millones de seres humanos. Pero tu iglesia verdadera no será confundida. Tu iglesia se levanta en un nivel de victoria, de poder y de autoridad. Porque, Señor, la ansiedad no es parte de mi herencia. La preocupación en las condiciones que reinan en este mundo no es parte de mi herencia, no es sustancia de mi herencia. Sé en quién hemos creído. Sé que estamos en sus manos. Sé en quién hemos creído. Los días de él están contados, los días de Satanás están contados. Y sabe que le queda poco tiempo, por eso que está desesperado. Pero nosotros conocemos lo que es la eternidad, nosotros conocemos lo que es el reino. Nosotros conocemos lo que es estar en ti. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Conforme dice tu palabra, ellos confían en carros porque son veloces, en caballos porque son rápidos y corren rápido, en jinetes porque son valientes. Ellos confían en brazos de carne, pero nosotros confiamos en los brazos de Dios. En los brazos de Dios. Confiamos en esos brazos. En los brazos del Dios Todopoderoso, Señor amado. Y así como hemos compartido en esta hora, permite, Señor, que sigamos meditando en esta palabra de manera continua, permanente. De manera continua y permanente podamos seguir meditando en esta palabra y podamos salir aquí con un rema en nuestro espíritu. Les abrió el entendimiento cuando entendieron el factor profético. Aleluya. Y vamos a seguir, Señor, hablando acerca del factor profético, porque es el entendimiento cuando despejado. Y sabemos, Señor, que no todo el mundo entenderá lo que está pasando hoy en día, sino que los entendidos en ti, en tu profecía, en tu revelación, en tu misterio y en lo que es la persona de Jesucristo y el reino que Él vino a establecer, es lo que perdura y lo que permanece. Padre, te damos honra y gloria. Queremos darte la alabanza que te pertenece a ti. Toda gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, milagros y sanidades sean manifestados en esta hora. Y toda enfermedad, como hemos orado en su momento, ha sido arrancada y quitada. Padre, te damos honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús, llévanos con gozo, llévanos con alegría, llévanos con la bendición, y que esta palabra nos siga nutriendo y nos siga fortaleciendo en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu interior, en nuestro ser interior, aleluya, para ser fuerte y ser más que vencedores. Paz, gozo y alegría sobre nuestra vida. Guárdanos hasta nuestras casas. Bendice el trabajo, la labor, la provisión de tu pueblo, de tus hijos e hijas, y llévanos bajo la cobertura de tu gloria y bendición divina. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, aleluya, y te damos gracia ahora y siempre. Amén, amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria.